Mi perro falleció un día de las madres y desde su fallecimiento lo he escuchado ladrar varias veces. Yo tengo una habitación que la utilizo para guardar cosas, tengo cajas y también tengo unos retratos colgados en una pared. En una ocasión que llegué a dejar algunas cajas, me pareció ver una figura diferente en uno de los retratos. Así es que me acerqué y era una fotografía donde estaba mi mamá, mis dos hermanos y yo. Y ahí estaba mi perro. Era una figura un poco borrosa, pero podía ver claramente su contorno. 3 días después de su fallecimiento, estaba yo arreglando unas plantas que tengo en un área pequeña de mi jardín. Y me pareció escuchar sus ladridos a lo lejos, parecían como eco. Volteé en esa dirección, pero no vi nada. Pasamos 16 años juntos antes de que él se fuera. Estuve con él durante su último aliento en mi cama, en mi recámara donde a él le gustaba recostarse. Antes de su último aliento, miré hacia afuera por una ventana que tengo, me acerqué y le rogué a un ángel que lo ayudara. Y de pronto, una luz parpadeante, muy intensa, muy brillante, pasó por mi lado derecho e inmediatamente se fue por mi lado izquierdo. Salió por la ventana. No hay dudas en mi mente de que nosotros siempre estaremos conectados. Adopté una gatita hace 6 meses y tuve que salir de viaje y se la encargué a una gran amiga mía. Esa amiga le gusta estudiar el comportamiento de los gatos y su mente. Y ella me dijo que cuando yo estaba en camino al aeropuerto, mi gata comenzó a maullar en su puerta, en la puerta de entrada. Comenzó a maullar, pero con un maullido muy lamentoso. Después yo le mandé mensaje cuando mi avión estaba por despegar y me dijo que mi gata se había puesto muy triste, que estaba simplemente recostada y soltaba un pequeño quejumbro, como un pequeño lamento. Y así pasó todo ese día triste. A la mañana siguiente, yo le comenté que ella estaba en el aeropuerto y estaba por tomar un taxi para regresar a casa y recogerla. Y ella notó que la gata se levantó y se paró en la puerta de entrada. Y ahí estuvo inmóvil todo el tiempo hasta que llegó mi taxi. Ella estaba esperándome en la entrada de la casa. ¿Cómo lo supo? No lo podemos saber. Los gatos tienen un sentido que los humanos todavía no exploramos. Esto fue algo muy sorprendente. Incluso ella la tiene grabada en video. Cada vez que yo le mandaba mensaje, mi gata tenía una reacción. Mi gata murió apenas hace unos meses. Ella me alertaba sobre mis ataques de ansiedad y pánico antes de que sucedieran. Fíjense que ella sola aprendió a hacer esto. Era mi terapeuta emocional. Duró conmigo 10 años. Pero cuando yo la adopté nunca podría haber imaginado que ella sola se iba a enseñar a sí misma a hacer este tipo de tareas. Como cuando uno le enseña a un perro a hacer un servicio. Ella solita lo aprendió. Cuando ella sentía que me iba a dar un ataque de ansiedad, me conducía a la cama y hacía que yo me recostara, con un leve maullido. Así es que yo ya sabía que algo estaba por suceder. Yo me recostaba y ella se subía a mi pecho y comenzaba a ronronear una vez que ya estaba yo relajada. Y entonces empezaban los síntomas y comenzaba mi ataque de ansiedad.
Ya una vez que terminaba el episodio, ella simplemente saltaba de mi pecho y salía de mi recámara como si nunca hubiera sucedido nada. Lo hizo en muchas ocasiones. Es realmente sorprendente cómo ella también era tan insistente al respecto, estaba al pendiente de mí. Ella sabía lo que yo necesitaba antes y después de mis episodios de ansiedad. Ella me cuidó durante muchos de mis episodios, que eran muy fuertes muchas veces. A veces también me lamía la frente y se acurrucaba a mi lado por la noche. En una ocasión, ya ahora que ella no está, sentí que me iba a dar un ataque de ansiedad, así es que me dirigí a mi recámara y vi en mi cama como un pequeño destello, como si me llamara. Así es que yo me acerqué y me recosté de lado en esa área precisamente donde yo había visto el destello. Y aunque ustedes no lo crean, comencé a sentir un calor en mi pecho que me hizo sentir más tranquila. Pasó mi episodio y yo sabía que era ella que estaba conmigo. Yo sé que ella no se ha ido y que sigue aquí conmigo en espíritu. Mati es una perrita maltés que vive con nosotros desde hace 11 años. Era muy unida con mi esposo desde que era muy cachorrita. Siempre acostumbraba a dormir en el tapete de la cocina y eligió el mejor lugar para descansar, pues cada mañana entra la suave brisa por la ventana y se alumbra con los primeros rayos del sol en su tapete. Una mañana que hacía la limpieza en una de las habitaciones, la escuché gritar, pero fue como si algo le doliera, así que bajé rápido por las escaleras para ver si no se había lastimado. Y la encontré muy tranquila, recostada viéndome, y me movió la colita. Antes de que anocheciera, Mati comenzó a cojear de una pata. Y a las pocas horas mi esposo sufrió un derrame cerebral. Ya en el hospital, mi esposo me preguntó por Mati. Él estaba muy delicado de salud. Él me preguntó que si Mati seguía cojeando, y yo le contesté que sí. Él me dijo, no te preocupes, ella está bien. Y a las pocas horas murió mi esposo. Después de su funeral, Mati dejó de cojear y comenzó a caminar normalmente. Ahora sé que ellos estaban más conectados psíquicamente de lo que yo imaginaba. Siempre he pensado que las mascotas son como ángeles para nosotros. Me han enseñado algunas de las lecciones más profundas y han llenado mi corazón de compasión y de amor. Me han consolado en momentos de gran desesperación y dolor. Hace algunos años yo rescaté un gatito blanco en la carretera y lo traje a vivir conmigo. Estuvo conmigo durante un año y de repente un día no lo encontré. Y así pasaron semanas y pasaron 3 meses sin que yo lo pudiera ver. No lo encontraba por ningún lado. Hasta que igual una noche, de la nada regresó. Se metió a la casa, se recostó en su lugar preferido y durmió como si nada hubiera pasado. Pasaron los meses y en una ocasión me topé con la vecina, que hacía poco tiempo había fallecido su esposo. Así es que nos pusimos a platicar y ella me comentó un dato muy curioso. Me dijo que 3 meses antes de que su marido falleciera, un gato blanco se había metido por una ventana de su casa y se había metido a la recámara de su esposo, pues su esposo tenía cáncer y estaba recluido prácticamente en una cama. Así es que el gato caminó por toda la sábana de la cama y se recostó a un lado de su esposo. Y ese gato no se separó de su esposo
durante 3 meses. Ahí le llevaba de comer, ahí le daba agua, le pusieron un arenero, no salía de la habitación de su esposo. Después, cuando su esposo falleció, el gato simplemente se levantó, se volvió a salir por la ventana y no volvieron a verlo. Y entonces fue cuando yo me di cuenta que ese gato que ella estaba diciendo, del que me estaba platicando, era mi gato. Había tenido la misión de ir a ayudar al esposo de mi vecina a bien morir, a poder pasar en paz ese portal que nos lleva a la otra vida. Y ya una vez que cumplió su misión, regresó conmigo. Él aún está conmigo y me sorprende lo maravilloso que son las mascotas. Por eso les digo que yo los considero ángeles.